Muy buenas noches a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José, en especial a los estudiantes de grado décimo en este año 2024. Este es un video elaborado por el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda para el curso de física de grado 10 en la semana 2 del año ya referencial y arrancando semestre. En compañía del docente Hans Rojas Álvarez, hemos elaborado esta ficha que nos sirve como repaso de un tema ya visto en tecnología de grado noveno y que son el acercamiento a la modelación matemática básica de circuitos eléctricos resistivos de corriente directa. Entonces, en ese título nos han dicho muchas cosas. Primero, reconocer que es un circuito eléctrico. Segundo, de que él tiene una modelación y que nos dan a entender que es una modelación muy básica. Nos hablan de resistivos. Bueno, porque es que existen otro tipo de circuitos eléctricos, inductivos, capacitivos, o inductivos, capacitivos y resistivos, combinaciones. Y nos hablan de corriente directa, porque entonces existe también otro tipo de corriente que es la corriente alterna, que es con la cual estamos más familiarizados en nuestras redes eléctricas domiciliarias. Pero para iniciar nuestro proceso de comprensión de los fenómenos y ante todo de la modelación matemática de ellos, vamos a iniciar con circuitos eléctricos solo resistivos y que funcionan bajo corriente directa. Corriente directa se refiere a que el fluido eléctrico fluye en un solo sentido, visto desde la modelación. Como lo podemos detallar entonces en el dibujo que se encuentra a la izquierda de la pantalla, vamos a resaltarlo. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es una conexión existente entre una fuente de potencial eléctrico y un dispositivo o conjunto de dispositivos eléctricos que se modelan como una resistencia. Esas dos entes se conectan a través de un medio, para nuestro caso el cableado, y por ese cableado va a fluir fluido eléctrico proveniente de la fuente de potencial y que va a alimentar el dispositivo o conjunto de dispositivos, o llamado comúnmente la carga. Bueno, visto ya así de manera conceptual, y lo pasamos ahora a nuestros esquemas eléctricos, podemos ver acá, entonces esto que voy a resaltar, que allí encontramos el dibujo básico de un circuito eléctrico, donde la fuente, la fuente la hemos de representar como dos líneas desiguales paralelas horizontales, donde la línea más larga corresponde al borne positivo, la línea más corta al borne negativo, tiene una entrada, la letra D para este caso, tiene una salida, la letra A para este caso, y entonces esa fuente se modela como delta V. ¿Cómo así que delta V? Delta V, delta, la letra delta del alfabeto griego que se representa como un triángulo, significa diferencia. ¿La diferencia de qué? La diferencia de potencial eléctrico. O sea que hay un potencial eléctrico en el punto A, la salida, hay un potencial eléctrico en el punto D, la entrada, y entonces la diferencia entre esos dos valores es la diferencia de potencial eléctrico, que es la valoración de la capacidad de la fuente. Iremos entonces que ese delta V lo tenemos representado aquí. Dice delta V igual a potencial medido en el punto A menos el potencial medido en el punto D. Eso lo tenemos que ver como nuestra fuente de provisión de fluido eléctrico.
Ese fluido eléctrico, de acuerdo a ese dibujo de circuito, va a circular del punto A hacia el punto B, del punto B buscando pasar hacia el punto C, entonces atraviesa al dispositivo o carga que está representado en este momento como una resistencia R, y una vez lo atraviesa, entonces regresa al punto D. ¿Quién va a ser el que se consuma el fluido eléctrico? La carga, o sea, ese dispositivo que está modelado a través de la resistencia R. Por ello es que para poder hacer la modelación de un circuito acudimos a algo que se llama la ley de Ohm. Y entonces la ley de Ohm nos dice algo muy sencillo. Nos dice la diferencia de potencial es el resultado del producto entre la corriente y la resistencia. ¿Qué vamos a entender como cada uno entonces? Delta V, diferencia de potencial eléctrico. La I es la corriente. La R es la resistencia. La resistencia eléctrica se mide en ohmios. La corriente se mide en amperios. Y la diferencia de potencial se mide en voltios. Esa ley tan sencilla es la que vamos a aplicar para hacer nuestra modelación. Entendemos como resistencia eléctrica la capacidad que tiene un material de ofrecer oposición a ser atravesada por un fluido eléctrico, cuando sobre sus extremos se aplica una diferencia de potencial eléctrico. La corriente es la velocidad con la cual ese fluido eléctrico logra atravesar al cuerpo que está ofreciendo cierto valor de resistencia. Por eso entre la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Porque cuando un objeto ofrece demasiada resistencia, demasiada oposición para ser atravesado, cuando pretendemos pasar a través de él un flujo eléctrico, entonces ese flujo tiene muy poca velocidad, es decir, muy poca corriente. Pero si el flujo al atravesar el cuerpo lo atraviesa muy rápido, es porque ese cuerpo no ofreció mayor resistencia, o sea que su resistencia es baja. Entonces, cuando tenemos altas corrientes es porque teníamos bajas resistencias. Y cuando tenemos bajas corrientes es porque teníamos altas resistencias si lo estamos midiendo comparando con la misma diferencia de potencial eléctrico. Bueno, cuando un cuerpo ofrece demasiada resistencia, pues ¿cuál es la fórmula? Súbele al potencial. Pero es que subirle al potencial tiene un costo. Bueno, entonces, para poder modelar los circuitos eléctricos tenemos dos extremos de modelación. A uno se le llama la conexión tipo serie y al otro se le llama la conexión tipo paralelo. Vamos a concentrarnos primero en cómo es la conexión tipo serie. Bueno, estamos aquí. ¿Cómo es la conexión tipo serie? Entonces, como observamos el circuito que se encuentra ahí al lado izquierdo de la pantalla, nos ofrecen 5 resistencias. Y esas 5 resistencias tienen una característica especial. Están unidas por un solo camino entre un extremo de la fuente y el otro extremo de la fuente. Es decir, si yo me paro en el punto A y hago un recorrido, voy a pasar por un solo camino, voy a pasar a través de las 5 resistencias, hasta llegar al punto F, que para el caso de este circuito es el punto de entrada a la fuente. Y regreso hasta el final. Miren que es un lazo cerrado. Entonces esa es la característica principal de un circuito en serie, que hay un único camino para que el flujo eléctrico vaya desde el extremo positivo de la fuente hasta el extremo negativo de la fuente. Al haber un único camino,
Entonces, la corriente que pasa por la primera resistencia es la misma que pasa por la segunda, es la misma que pasa por la tercera, es la misma que pasa por la cuarta, es la misma que pasa por la quinta. Si miramos el que aparece con la flechita allá a la derecha, entonces observamos varios detalles. Vemos que ya las 5 resistencias quedan reducidas a una sola, a la cual vamos a llamar resistencia total. Entonces, nuestra búsqueda cuando tenemos un circuito eléctrico siempre es reducirlo a una sola resistencia. Que desde el punto de vista matemático, ¿qué nos va a decir esa resistencia? Soy capaz de hacer el mismo efecto que causan las otras 5 en conjunto. O sea que las 5 resistencias en conjunto pueden ser reemplazadas por una sola y causarán el mismo efecto matemático sobre el circuito en la simulación. Entonces, en este caso, ¿cuánto será que vale esa resistencia total que reemplaza el efecto de las 5 resistencias en conjunto? Bueno, vamos a buscar ese valor. Detallemos también que a lo largo del circuito se están mostrando otros puntos importantes. El punto B, el punto C, el punto D, el punto E. ¿Y esos puntos qué son? Observemos. El punto A es el punto de salida de la fuente, pero también de entrada a la primera resistencia. El punto B es la salida de la primera resistencia, pero es la entrada a la segunda. El punto C es la salida de la segunda resistencia, pero es la entrada a la tercera resistencia. El punto D es la salida de la tercera resistencia, pero la entrada a la cuarta resistencia. Y el punto E es la salida de la cuarta resistencia y la entrada a la quinta resistencia. Para que al final lleguemos al punto F, que el punto F es la salida de la quinta resistencia, pero también es la entrada a la fuente. Y ahí se acaba el circuito que estamos analizando. Entonces observemos una cosa. Esos puntos, ¿qué relación tendrán? Pensemos como si yo estuviese en un centro comercial que es un solo corredor. A la entrada del corredor están los cajeros automáticos para que usted saque todo el dinero. O sea, para que usted se llene de potencial eléctrico. Allá está su fuente de dinero. Y resulta que esa gente que tiene los almacenes en ese callejón son demasiado hábiles y su propósito es que cuando usted llegue a la puerta final de ese callejón, vaya ya sin un peso. Pero todos quieren participar de la plata que usted tiene. ¿Qué tiene que pasar? Que usted a cada almacén arrima, compra algo en el almacén y eso que lleva a que va cada vez que arrime un almacén va a llevar menos y menos y menos dinero, pero está en la obligación de entrar a todos. Entonces, acá eso es lo que nos pasa con el flujo eléctrico. El flujo eléctrico sale de la fuente por el punto A y entonces en el punto A tenemos un potencial. ¿Cuánto potencial vamos a tener en el punto B? Pues menos. ¿Y por qué menos? Porque es que ya entró al almacén R1 y allí compró. ¿Y qué es comprar? Gastar parte de su potencial. Entonces, ¿qué va a pasar con el potencial en el punto C? Pues el potencial del punto C es menor que en el punto B, porque es que ya en el punto B era la entrada a ese almacén, a la salida usted va con menos plata y así sucesivamente. Entonces, lo último que le queda en el bolsillo a nuestro comprador, ¿dónde lo tuvo que dejar? En el almacén R5. Y cuando salió al punto F iba limpio, pelado, sin 5. ¿Por qué? Porque lo tuvo que haber gastado todo
a lo largo del circuito. Diferencia potencial que la fuente generó para que se moviera el fluido eléctrico se gastó a lo largo del recorrido de este flujo por el circuito. A la velocidad que se pudo mover es a lo que le llamamos corriente total. Bueno, ¿y cómo se modela eso? Sencillo. Apliquemos la ley de Ohm. Si le aplicamos la ley de Ohm a la fuente, vamos a encontrar esto. Nos va a decir, vea, el voltaje o potencial en el punto A menos el potencial en el punto F va a ser igual a multiplicación de ¿quién? De la corriente total por la resistencia total. ¿Listo? No hay problema. No hay problema. Pero vamos a hacer una descomposición en las 5 resistencias. Vamos a analizar almacén por almacén. Usted tenía una plata al ingreso y quedó con una plata al final. En el caso del centro comercial, ¿cuánto esperarían que fuera BF? Pues 0, que salga pelado. Pero entonces, para ir desde el punto A hasta el punto F, ¿qué pasó? Primero hice un consumo en R1, mire, dBA menos BB. Después hice un consumo en R2, BB menos BC. Después hice un consumo en R3, BC menos BD. Después hice un consumo en R4, BD menos BE. Y después hice un consumo en R5, BE menos BF. Y esas diferencias de potencial, si lo llevamos a aplicarle la ley de Ohm, pues ¿qué van a hacer? Pues reemplacemos. Y reemplazando nos van a decir, ¿quién es BA menos BB? Pues BA menos BB es corriente total multiplicada por R1. ¿Qué es BB menos BC? Corriente total, que es la que pasó por la resistencia, multiplicada por ese valor de resistencia. ¿Qué es BC menos BD? I total por R3. ¿Qué es BD menos BE? I total por R4. ¿Y qué es BE menos BF? I total por R5. ¿Y qué era BA menos BF? Pues I total por R total. Entonces, si hacemos una factorización, observamos que el factor común es la I total. Entonces, si es la I total, nos va a quedar I total que multiplica a R1 más R2 más R3 más R4 más R5. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que la suma de esas resistencias es igual a la resistencia total. Y eso es lo que aparece resaltado acá. Me dice, resistencia total es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta 5 de las R sub I. Esa es la simbología, una simbología muy utilizada en estadística, pero es la simbología de sumatoria. Entonces nos dice, la resistencia total es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta 5. ¿Por qué 5? Porque eran 5 resistencias para nuestro ejemplo. De RI. ¿Y eso qué significa? Dice sumatoria. Entonces R1 más R2 más R3 más R4 más R5. En general, entonces, pues R total va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N, siendo N la cantidad de resistencias conectadas de RI. O sea, de que si yo tengo N resistencias, todas se deben sumar para dar la resistencia total. ¿Basado en qué? En que la distinción geométrica de un circuito en serie es que hay un único camino para conectar a todas las resistencias con la fuente. Bueno, esa es un modo de conexión. El otro extremo en los modos de conexión y que lleva al estudio del modelamiento se llama la conexión paralelo. Miremoslo en gráfica. Entonces, en la conexión paralelo que tenemos, miren, detalles. Tenemos una fuente
Tenemos una salida que es el punto A y tenemos una entrada que es el punto M. Ahora vimos que cuando era que se daban diferencias de potencial, cuando la corriente tiene que atravesar algún elemento que genere resistencia. Y mi pregunta es, ¿ustedes ven algún elemento que haya entre A y B? Aparte del cable que estamos simulando en estos estudios que tiene resistencia despreciable para no tenerla en cuenta. No, ¿cierto que no? Entonces por eso es que se dice acá que BA es igual a BB. Y entre B y C, entre C y D, entre D y E y entre E y F sucede lo mismo. Entonces miren, quiere decir que el potencial de la salida de la fuente se conserva para la entrada de cada una de las resistencias. No como pasaba en la serie, que cada vez la entrada a una resistencia tenía un potencial menor. ¿Por qué? Porque la anterior se había consumido una parte del potencial. No, aquí en cualquiera de los extremos de la resistencia hay el mismo potencial. Ahora, pasemos y así hacemos la misma comparación por la parte de abajo, en donde se encontrará la entrada de la fuente, pues vemos que la potencial de la entrada de la fuente vendría siendo lo mismo en los puntos L, K, J, H y G. Ese detalle es importantísimo porque quiere decir que cualquiera de las resistencias que están ahí conectadas tienen a su merced toda la diferencia de potencial eléctrico que les puede entregar la fuente. Mientras en el ejercicio anterior una resistencia solo tenía disponible un pedazo del potencial que la fuente estaba entregando, aquí cualquier resistencia tiene la disponibilidad del mismo potencial, de la misma diferencia de potencial que genera la fuente. Entonces observemos que desde la fuente sale la corriente total, ¿sí? Pero llega un momento donde esa corriente se va a dividir en pedacitos. Entonces un pedacito va a ir por la resistencia 1, otro pedacito va a pasar por la resistencia 2, otro pedacito por la 3, otro pedacito por la 4 y otro pedacito por la 5. ¿Eso a qué nos va a llevar? Pues a concluir que la corriente total es igual a la suma de todos esos pedacitos. ¿Cuáles pedacitos? El pedazo del flujo que pasó por R1, el pedazo del flujo que pasó por R2, el que pasó por R3, el que pasó por R4 y el que pasó por R5. Ah, pero es que en el circuito anterior todos esos eran iguales, porque era un solo camino. Aquí no. Aquí cuántos caminos hay para conectar la fuente con la resistencia. Hay 5 caminos. ¿Y por qué hay 5 caminos? Porque hay 5 resistencias conectadas. Desde el punto de vista geométrico, eso es lo que nos permite identificar un circuito en paralelo. ¿Cuándo sabemos que un circuito está en paralelo? Porque la cantidad de caminos para llegar a la fuente es la misma cantidad de resistencias que hay conectadas. ¿Cuándo sabemos que una conexión es en serie? Cuando hay un único camino. ¿Y cómo así que la misma cantidad de caminos que resistencias conectadas? Miren, hay 5 resistencias. ¿De cuántas formas puedo ir yo desde el lado positivo de la fuente al lado negativo? 1, 2, 3, 4, 5 caminos. ¿Por qué 5 caminos? Porque hay 5 resistencias conectadas. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que nos están mostrando estas gráficas, entonces me está diciendo que la corriente total se construye a partir de sumar las corrientes que circulan por cada una de las resistencias conectadas. Con ese detalle vamos a armar la modelación. Entonces miremos aquí en la gráfica.
Entonces, miremos el detalle aquí a la izquierda en la pantalla y vemos el circuito y entonces nos muestra que pues todas las entradas para las resistencias tienen el mismo potencial que la salida de la fuente. O sea que todos estos puntos tienen potencial A. Y la entrada de la fuente corresponde a todas las salidas de las resistencias. Todos tienen potencial eléctrico de punto N. Bueno, entonces buscamos cómo ese circuito que acabo de marcar termine como este circuito básico en el cual queda representada la fuente, una resistencia total que reconoce a todas las resistencias y la corriente total. Entonces, si en ese circuito final analizamos la ley de Ohm, pues la ley de Ohm, ¿qué me diría? Que el potencial a la salida de la fuente menos el potencial a la entrada de la fuente es igual a la multiplicación entre la corriente total y la resistencia total. Pero entonces, ¿qué está haciendo la resistencia total en esta ecuación? Está multiplicando. ¿Pasaría al otro lado del igual a qué? A dividir. Entonces, vamos a decir que la corriente total es igual a la división entre la diferencia de potencial de la fuente sobre la resistencia total. O sea que I va a ser igual a delta B sobre R. I va a ser igual a delta B sobre R. Eso se lo vamos a aplicar a cada una de las resistencias. Como lo vamos a aplicar a cada una de las resistencias, entonces miremos cómo va a ser el proceso. Entonces decíamos anteriormente que la corriente total pues era la suma de cada una de las corrientes. Entonces devolvámonos al dibujo para que identifiquemos. ¿Quién es I1? Ah, pues I1 es la corriente que pasa a través de R1. ¿Quién es I2? La corriente que pasa a través de R2. ¿Quién es I3? La corriente que pasa a través de R3. ¿Quién es I4? La corriente que pasa a través de R4. ¿Quién es I5? La corriente que pasa a través de R5. Si eso lo llevamos entonces a la ecuación, vamos a encontrar lo siguiente. Nos va a decir, bueno, corriente total. ¿Y qué es corriente total? Pues ya lo teníamos que era el voltaje de salida de la fuente menos el voltaje de entrada de la fuente dividido por la resistencia total. Para la resistencia 1, ¿qué va a ser? Va a ser la misma diferencia de potencial, BA menos BM, pero dividido R1. Eso va a ser I1. ¿Quién va a ser I2? I2 va a ser la misma diferencia de potencial, pero dividido por R2. Y así sucesivamente, la misma diferencia de potencial, pero dividido por R3 va a ser I3. La misma diferencia de potencial, pero dividido por R4 va a ser I4. Y la misma diferencia de potencial, pero dividido por R5 va a ser I5. Bueno, si miramos ahí, ¿quién es el factor común? Ah, pues el factor común es la diferencia de potencial. Y eso es lo que nos permite identificar la ecuación con la cual hacemos la reducción de todas las resistencias a una resistencia total. Miremos. Entonces nos dice, mire, 1 sobre la resistencia total va a terminar siendo igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5. ¿Por qué solo hasta R5? Porque hay 5 resistencias conectadas en el ejemplo. ¿Eso qué nos está diciendo entonces? Que el inverso multiplicativo de
La resistencia total es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta 5 de los fraccionarios 1 sobre RI. O con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo la resistencia total, estoy diciendo el inverso multiplicativo de la resistencia total es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta 5 de 1 sobre RI. En general, y es la regla de un circuito en paralelo, para yo obtener la resistencia total, debo utilizar la fórmula de el inverso multiplicativo de la resistencia total va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta n, siendo n la cantidad de resistencias, de la suma de todos los inversos multiplicativos de cada una de las resistencias. De cada una de las resistencias. Porque estos valores que están aquí son los inversos multiplicativos de cada una de las resistencias. No son los valores de resistencia, son los inversos multiplicativos. Bueno, y llegamos a lo que nos conecta a la realidad. Porque es que en la realidad las cosas no son extremas, las cosas son combinadas. Y eso es lo que llamamos un circuito mixto. Entonces, si miramos, aquí aparece un circuito mixto en donde esas mismas 5 resistencias aparecen conectadas de tal forma que no son ni serie completamente ni paralelo completamente. Miremos el detalle, miren. Entre R2 y R3 están en paralelo. Entre R4 y R5 están en paralelo. Y la equivalente de aquí, de R2 y R3, con la equivalente de R4 y R5 están en paralelo. Pero si yo quiero llegar a una única resistencia, las debo sumar en paralelo y después sumarle en serie R1. Y allí sí voy a poder encontrar la R total. Venga, ¿y cómo supo usted que no eran ni serie ni paralelo? Les recuerdo el criterio geométrico de identificación. ¿Cuándo tenemos una conexión serie? Cuando hay un único camino para conectar todas las resistencias que estén conectadas. ¿Y cuándo tenemos un paralelo? Cuando existe la misma cantidad de caminos y de resistencias conectadas. Y si miramos este circuito, no tiene un único camino, pero tampoco tiene 5 caminos. Tiene 4 caminos. Y el que no tenga ni un único, si no tiene un único camino, no puede ser serie. Y si no tiene 5 caminos, porque tienen 5 resistencias conectadas, tampoco puede ser paralelo. Entonces tiene 4. ¿Qué es un circuito mixto? ¿Dónde están los 4? Miren los 4. Pasar por R1 y de ahí a R2 y regresar. Un segundo camino. Pasar por R3 en vez de pasar por R2 y regresar. Un tercer camino, pasar por R1, llegar hasta acá, pasar por R4 y llegar al fondo. Y el último camino, pasar por R5 y llegar. ¿Cuántos caminos salieron? Salieron 4 caminos. Entonces, un único camino es serie. Tantos caminos como resistencias conectadas es paralelo. Y cualquier valor intermedio entre ese 1 y ese n cantidad de resistencias paralelas será un circuito mixto. Entonces miremos el que sigue. ¿El que sigue será mixto? Sí, el que sigue es mixto. ¿Y por qué es mixto? Porque hay combinación de serie y hay con paralelo. Miremos. Estas dos resistencias están en paralelo. Y estas dos resistencias están en serie. Pero el equivalente de aquí se tiene que sumar en paralelo con el equivalente de acá.
Y cuando ya tengamos una única resistencia, se va a conectar en serie con R5. Y allí vamos a obtener la resistencia única. Entonces ustedes me dirán, bueno, y en ese circuito, ¿cuántos caminos hay entonces? Pues hay 3 caminos. ¿Cómo sabe usted que hay 3 caminos? Vaya, hágalo de la manito, mire. Primer camino. El primer camino es pasar por R1, por R2 y por R5 para volver a llegar al otro extremo de la fuente. El segundo camino es pasar por R3 y de ahí pasar por R5 y llegar. Y el tercer camino es pasar por R4 y de ahí llegar a R5 y terminar. Ahí hay 3 caminos, por eso sabemos que es mixto. Continuamos en otra imagen para seguir viendo paralelos, perdón, mixtos. Miremos el que aparece aquí. ¿Será mixto? ¿Tiene combinación de serie paralelo? Sí. Mire. Estas dos resistencias están en paralelo. Y estas dos resistencias están en paralelo. Y cuando tengamos la equivalente de acá y la equivalente de acá, esta de acá y esta de acá, y junto con R5 van a estar en serie. Para que van a quedar formando un único camino. Entonces, ¿y cómo sabemos por la cantidad de caminos? Miremos. ¿Cuántos caminos tendrá? Primer camino. Vamos por arriba y pasamos por aquí y llegamos a R5. Ahí hay un primer camino. Un segundo camino, seguir por arriba, pero pasar por R4 y ahí caer a R5. Tercer camino es pasar no por R1 y no por R2, pasa por R3 y pasa por R5. Y el cuarto camino no pasa por R1 y no por R2, sigue derecho y pasa por R4 y R4 R5. O sea que aquí hay 4 caminos. Por eso es mixto. Seguimos y miremos este, la versión 4. ¿Será mixto? Sí, es mixto. Tiene 2 caminos. ¿Cómo así que 2 caminos? Miren. La resistencia 1 y la 2 están en serie y pueden formar una sola, equivalente. La resistencia 3, la 4 y la 5 están en serie, pueden formar una única resistencia. Y esa resistencia que se formó aquí y esta resistencia que se formó acá están en paralelo entre las dos. Y cuando ya la sumo en paralelo, entonces ahí me va a dar la resistencia total. Bueno, si miramos entonces, ese es un circuito mixto. ¿Con cuántos caminos? Con 2 caminos. Bueno, vamos a este quinto que nos aparece acá. ¿Será que es que son las formas valederas de conectar a 5 resistencias para que quede como mixto? ¿Son las que está mostrando el profesor? No, usted puede buscar otras también. Vamos a este quinto. Y miremos que en este quinto se identifican que hay 3 caminos. ¿Por qué hay 3 caminos? Porque el fluido puede pasar por R1, pasar por R2 y pasar por R5. Puede pasar por R1, pasar por R3 y pasar por R5. O puede pasar por R1, pasar por R4 y de ahí a pasar por R5. ¿Cuántos caminos hubo? Hubo 3 caminos. Y en esos 3 caminos, entonces, ¿cómo lo reduciríamos a uno solo? Estas 3 están en paralelo.
Y cuando tengamos la sumatoria de esas tres en paralelo, se va a producir una sola que va a quedar en serie con R1 y con R5. Y al final la sumamos en serie y ahí vamos a tener la resistencia total. Vamos a ver un sexto diseño. En un sexto diseño, entonces me dice, ¿cuántos caminos hay? ¿Cuánto identifica usted? Hay dos caminos. ¿Y por qué hay dos caminos? Miren, primero pasar por R1, pasar por R2 y llegar al punto F. El segundo, pasar por R3, por R4 y por R5 y llegar al punto F. No hay más caminos, hay solo dos. Entonces, si yo quiero encontrar la única resistencia, que es la resistencia total, que sería el equivalente matemático de todas las que están ahí, ¿qué debo hacer? Debo sumar estas tres en serie para producir una sola. Esa sola se va a sumar contra esta R2 en paralelo y cuando yo ya la tenga, la voy a sumar con R1 en serie. Y ahí vamos a obtenerla. Entonces, dice usted, bueno, está hablando mucho, pero vamos en específico a revisar fuertemente cómo es la modelación de uno de esos circuitos. Entonces vamos a concentrarnos en este, en el caso 1. Miremoslo muy bien. Tiene varios puntos donde se quiere remarcar el potencial. Punto A, punto de salida de la fuente. Punto B, punto de salida de la resistencia 1, pero de entrada al conjunto de resistencias R2 y R3. K, punto de entrada para la referencia de las resistencias R4 y R5. Tenemos punto T, salida del conjunto R4-R5, punto J, salida del conjunto R2 y R3. Y tenemos el punto U, que es el punto de entrada a la fuente. Si observamos, BA y BB no son el mismo valor. ¿Por qué? Porque hay una resistencia de por medio. Pero BB sí es la misma BK. ¿Por qué? Porque no hay nada en medio de los dos. Lo mismo la J con la T, son del mismo equipo. Y la J con la U son del mismo equipo. Bueno, teniendo en cuenta esos potenciales, pues también analicemos un detalle. Miren que en cada punto donde hay un quiebre hemos puesto una letra, pero esos potenciales son iguales a otros. Miren, entre el punto B y el punto C no hay nada. No hay ningún objeto que consuma potencial eléctrico, o sea, de que el potencial en el punto B y en el punto C son iguales. Y de C a D no hay nada, y de C a E tampoco, o sea que D, C, D y E tienen el mismo potencial que el punto B. De manera análoga, en el punto K, que es el mismo punto B, entonces tienen el mismo potencial que los puntos L, M y N. Y si miramos por la parte de abajo, entonces por la parte de abajo tendríamos que el potencial en U es el mismo potencial en J, el mismo potencial en T. T es el mismo potencial de P, S y Q. Y J es el mismo potencial de F, G y H. Dicho eso, entonces analicemos las corrientes implicadas. Cuando salimos de la fuente salimos con la I total. Al llegar al punto B, que técnicamente se va a llamar un nodo, entonces allí se va a partir en dos corrientes. Pero cuando llega al punto C, esa corriente que venía ahí del punto B se parte en dos pedazos. Y uno para alimentar a R2 y dos para alimentar a R3. De la misma manera, el pedazo que siguió de B hacia acá, entonces cuando llega al punto L, encuentra que L
M y N tienen el mismo potencial que el punto K y a la larga que el punto B. Y la corriente que viene por ahí se divide en I3, que es la que va a circular a través de R4, e I4, que es la que va a circular a través de R5. Todas esas corrientes, la I3 y I4 se juntan en el punto T, la I2 e I1 se juntan en el punto J, y de J en adelante pues están todas las cuatro corrientes y vuelve la I total. Entonces, para hacer la reducción de este circuito, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Iremos. Primero nos hacen recalcar en la cuenta que todos los puntos después del punto B que se encuentren en la parte de arriba tienen el mismo potencial, es decir, el punto B, es el mismo punto C, D, E, F y K, y es el mismo que en L, M y N, y que el punto U es el mismo en J, en F, en H, en G, en T, en P, en Q, en S. Vamos a regresar a la figura para que identifiquemos bien eso que se está diciendo. ¿Qué nos estaban diciendo de arriba? Que el potencial en el punto B es igual al potencial de D, de C, de E, de M, de L, de N y de K. ¿Entendido? Y que lo otro que nos resaltaban es el potencial en el punto U es el mismo potencial del punto J, del punto T, pero el del punto T es lo mismo que PJ y Q, PS y Q, perdón, y que el de J es lo mismo que G, H y F. Bueno, ya teniendo todos esos detalles en cuenta, procedemos al armado. Entonces vamos a reducir el circuito poco a poco. Lo primero que tenemos que hacer es estas dos resistencias convertirlas en una sola, que la vamos a llamar RA. Y esta de acá la vamos a convertir en una sola y la vamos a llamar RDB. Y después RA y RB se deben sumar en paralelo. Bueno, entonces vamos y mostramos todo ese proceso. Dice entonces, haciendo una reducción a partir de la identificación de las conexiones serie en paralelo o paralelo, entonces ¿qué tenemos? R1 se quedó quieto. Pero R2 y R3 se convirtieron en RA. Y RA es el equivalente de 2 y 3. Y 4 y quinto se convirtieron en RB. Entonces, ese RB es el equivalente de esos dos. Bueno, esos equivalentes, a su vez, hay que sumarlos. Pero antes de ello, vamos a hacerle un tratamiento a las corrientes. La corriente que ahorita aparece esa resistencia A va a ser alimentada por una corriente A. Y esa corriente A, ¿qué va a ser? Va a ser la unión de dos corrientes, la que pasaba por I por R2 y la que pasaba por R3. La que pasaba por R2 se llamaba I1 y la que pasaba por R3 se llamaba I2. Asimismo, aparece una IB y esa IB es la reunión de las corrientes que pasaba por R4 y R5. O sea que IB va a ser igual a I3, que es la corriente que pasaba por R4, más I4, que es la corriente que pasaba por R5. Eso es lo que nos aparece resaltado en esta parte. Entonces vamos a desarrollar a partir de ahí.
¿Cómo así? Entonces un circuito mixto no tiene protocolo así tajante como el del serial paralelo, no, porque es la combinación de esos dos modelos anteriores y esa medida que se va identificando dónde se encuentra una situación en serie o una situación en paralelo que se van aplicando una u otra de las fórmulas. Ahora vamos a desarrollar entonces esa primera IA que es igual a I1 más I2. Bueno, IA, ¿qué viene siendo IA? IA es la corriente que pasa a través de la resistencia A. Como pasa a través de la resistencia A, ¿quiénes están en los extremos de la resistencia A? Pues se encuentran BB y U. Entonces, eso van a ser los extremos que van a generar la diferencia de potencial. Por eso encontramos que nos dice BB menos BU sobre RA va a ser igual a, ¿quién es I1? I1 venía siendo los mismos extremos BB pero menos BU, pero dividido solo por el valor de R2. ¿Y quién viene siendo I2? I2 viene siendo la misma diferencia de potencial BB menos BU, pero dividido sobre R3. ¿Eso a qué nos lleva entonces? Nos lleva a que 1 sobre RA va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y cuando tenemos eso, hacemos la suma y sumar fraccionarios, pues es muy sencillo. 1 por R3 es R3 más 1 por R2 es R2 se suman y se dividen por la multiplicación entre R2 y R3. Pero este resultado que estoy marcando aquí no es RA, es el inverso multiplicativo de RA. Y entonces cuando yo quiero el valor de RA, ¿qué hago? Lo invierto, lo volteo. Y entonces miren que ahora RA, ¿qué es? Dice, la multiplicación de R2 por R3 va ahorita de numerador y la suma de R2 y R3 va como denominador. En caso similar nos vamos a, para sacar a RB, vamos sobre la gráfica. Y volviendo sobre la gráfica que tenemos, RB está en medio de quién? De B y de U. Listo. ¿Y RB reemplaza a quiénes? ¿A qué resistencias? Pues a la 4 y la 5. Y la 4 y la 5 también se veían en medio del punto B y el punto U. Entonces vamos a aplicar eso aplicando de la ley de Ohm. Entonces nos dice BB menos BU sobre RB es igual a BB menos BU sobre R4 más BB menos BU sobre R5. Siendo factor común y todo eso nos va a decir, el inverso multiplicativo de RB va a ser igual a 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Hacemos la suma y nos va a dar R4 más R5 dividido R4 por R5. Pero este resultado es igual al inverso multiplicativo de RB, no a RB. Para que sea igual a RB hay que voltear el resultado y nos va a quedar que RB va a ser igual a R4 por R5 dividido R4 más R5. Si seguimos con la reducción, entonces devolvamos un poquito en la imagen. Entonces, ¿qué nos tiene que pasar? Nos tiene que pasar que estas dos deben volverse una sola resistencia, que la vamos a llamar RC. Y ese RC va a terminar quedando en serie con R1. Y eso es lo que nos muestra acá. Dice, siguiendo con la reducción, entonces nos dicen, vea, se va a crear una RC. ¿Y quién es RC? La equivalente entre RA y RB. Y miremos que a través de esa RC ya quién va a pasar. A través de ella ya va a pasar en la corriente total, que es la misma que está pasando a través de R1.
Y si comparten la misma corriente significa que cómo están conectados en serie. Entonces, si miramos, entonces diría que I total es igual a IA más IB. ¿Y quién es entonces I total? Ah, pues I total, de acuerdo a esto, sería BB menos BU sobre RC. Va a ser igual a BB menos BU, pero sobre RA, más BB menos BU, pero sobre RB. Eso nos indica entonces que 1 sobre RC, o sea, el valor del inverso multiplicativo de RC va a ser igual a 1 sobre RA más 1 sobre RB. Hacemos la suma, RA más RB sobre RA por RB, pero como eso es esto que está aquí, va a ser el resultado del inverso multiplicativo, al voltearlo nos va a quedar de que RC va a ser igual a RA por RB dividido RA más RB. Y finalmente, pues esas dos resistencias que están unidas en serie termina siendo una resistencia total. Y entonces en esa resistencia total, ¿qué me va a decir? Ah, pues haciendo aquí el caminito, significa que si nos vamos al circuito anterior, veríamos que BA menos BU va a ser igual a BA menos BB más BB menos BU. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, lo vamos a aplicar aquí en la última fase de reducción para obtener la resistencia total. Entonces, en ese nos va a decir que BA menos BU va a ser igual a BA menos BB más BB menos BU. Eso es lo que hemos dicho ahorita. ¿Quién es BA menos BU? Ah, pues eso es I total por R total. ¿Y quién es BA menos BB? I total por R1. ¿Y quién es BB menos BU? I total por RC. Lo que me indica entonces que la resistencia total es igual a la suma de R1 más RC. Nótese que la resistencia 1 solo vino a participar en el último cálculo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de clase al que les invito a realizar? Que para eso llamo la copia para trabajar en el salón, y este video pues va a quedar como soporte de la clase. No falta el que no asista o que tenga algún motivo de fuerza mayor. Entonces, ¿cuál es el trabajo para hacer en clase? Me dicen que tengo 5 resistencias y cada una de ellas vale 50 ohmios. Y me piden entonces que calcule la resistencia total de todos los circuitos que están mostrados en estas hojas. ¿Cómo así que de todos los circuitos? Del circuito serie, del circuito paralelo y de los 6 circuitos mixtos que están ahí dibujados. Cada sitio está identificado con su valor. En este caso, hemos planteado un ejercicio muy sencillo donde todas las resistencias valen lo mismo, pero eso es muy poco común que todas las resistencias valgan lo mismo, porque eso depende del tipo de equipo eléctrico que estamos pretendiendo modelar. Entonces, espero que este repasito les dé de base para realizar el trabajo y mucha suerte, mucho esfuerzo.